Carlos, que él es el que trae a cargo el primer tema. El hermano es director del Tecnológico de la Universidad del Valle y también es profesor en tecnología. Así es de que le damos la bienvenida, hermano, y el tiempo es para usted. Dios les bendiga, hermanos. Para mí es un privilegio nuevamente el poder estar acá, gracias a la invitación de Daniel González. Y el día de hoy quisiera compartirles esta enseñanza tan interesante. Es muy bonito el poder estudiar la palabra de Dios, porque uno aprende mientras uno lo hace, y después de esto el Espíritu Santo pues nos permite compartir lo que Él le ilumina a uno, ¿verdad? Y es un gran privilegio el poder estar acá. Siempre le comento a mi esposa, a mis hijos que me acompañan, que es algo muy serio. Para mí es un compromiso sumamente serio por la responsabilidad que conlleva el compartir la palabra y el poder transmitir el mensaje correcto, de acuerdo a la palabra de Dios. Antes de iniciar, quisiera compartirles brevemente una visión que tuve hace unos días que se relaciona con este tema. Es un paréntesis que quisiera yo hacer. En esta visión yo oraba, estaba pues en la madrugada, y vi un cordero lleno de luz, un cordero tierno, que identifiqué como Jesucristo. Y en ese momento yo me postré a tierra en el sueño y dije: Señor, no soy digno, y no me sentí digno de estar en la presencia de Jesucristo. Efectivamente, el cordero unos momentos después se transformó en Jesucristo y apareció Jesucristo con su túnica blanca y se sentó en una piedra y me dijo: ven, siéntate conmigo. Y yo no quise sentarme a la par de él y le volví a repetir: Señor, no soy digno. Y me senté en la tierra, en la arena. Luego de esto me dijo: platiquemos. Y yo creo que cuando uno tiene visión o sueño, uno está en el espíritu y uno habla con la esencia de su espíritu, de su alma. Y le hice esta pregunta: Señor, precisamente por el contexto que conlleva la visión, le dije: Señor, ¿cómo una persona imperfecta, una persona que no es como tú, una persona que ha pecado, cómo una persona así puede alcanzar la salvación? Y él me respondió de acuerdo a la palabra y me dijo: por mi poder, por mi gracia y por tu fe. Y eso es lo que quisiera compartir hoy, esta visión que tuve. Y por eso también considero yo que nosotros como seres humanos no hemos llegado a esa perfección, pero Dios nos permite perfeccionarnos cada día de nuestras vidas, cada instante, y en la medida que nosotros le busquemos y nos santifiquemos, entramos en relación a lo que el tema voy a compartir, pues, de todas las características que veo yo en el sacerdocio. Y aun cuando no nos sintamos dignos, Dios ya pagó el precio por todos nosotros, y pues Él nos ha dado morada que nos tiene lista ya en el reino. Entonces, ya con esta introducción, pues les voy a compartir un breve texto que Daniel me compartió, que es complementario a la presentación. En este texto se habla sobre los orígenes del sacerdocio. Una de las figuras sacerdotales más importantes es Melquisedec, rey de Salem. Y él ofreció pan y vino a Abraham. De esta manera yo veo que hay una relación muy fuerte entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y Jesucristo. Y algo que me dio una duda era por qué Jesucristo nació de una tribu de reyes, lo cual tiene por supuesto mucho sentido porque Jesucristo es rey de reyes, pero al mismo tiempo Él es sacerdote según la orden de Melquisedec. Yo decía, ¿qué dilema este? O sea, ¿qué está pasando acá, verdad? Inclusive yo en internet consulté con una asociación cristiana para que me resolviera este dilema. Nunca me respondieron, pero yo empecé a entender
que Jesucristo efectivamente es Rey de Reyes, pero es el sumo sacerdote de todos nosotros. Asimismo, Él es el esposo de la iglesia. Yo creo que Él tiene muchos papeles, ¿verdad? Y así fue como lo empecé a entender. Creo que el texto que me envió Daniel habla de Melquisedec porque es una parte muy importante que integra ambos testamentos. Luego, este texto habla sobre las palabras en hebreo sobre sacerdocio. Hay, por ejemplo, una que se llama Cohen, otra que se llama Kalo, que es inclinarse. Todo esto está orientado hacia la adoración. Y hay muchas referencias bíblicas. El Antiguo Testamento, especialmente el libro de Levítico, que establece las leyes sobre el sacerdocio, tiene una cantidad muy vasta de versículos que se refieren al sacerdocio. Y estos se los voy a compartir yo y espero poder darles una copia de esta presentación porque creo que es imposible apuntarlo todo, ¿verdad? También me di cuenta de otras cosas. En el Antiguo Testamento se habla del sacerdocio de una manera ritual. Se menciona el Urim, el Tumim, se menciona el pectoral, se menciona el vestuario, se menciona ciertos detalles y ciertos rituales. El pan de la consagración, se mencionan las ofrendas, se menciona qué animales deben sacrificarse. O sea, hay muchos detalles, ¿verdad? Yo traté de enfocar esta enseñanza en qué contenido de toda esta enseñanza puede ser útil a nuestra vida actual. Y descubrí que hay dos sacerdocios muy importantes. El primero de ellos es el sacerdocio en una congregación, la función que funge el hermano Felipe, por ejemplo. La otra función tan muy importante es como padres de familia. Y cada uno de nosotros que somos padres de familia somos sacerdotes de nuestro hogar. Y son los dos enfoques que yo quisiera compartirles el día de hoy. La tribu de Leví efectivamente es escogida como la tribu de los primogénitos de Israel que ocupan el lugar de sacerdotes. Y también descubrí ciertas diferencias que quiero compartirles en un momento sobre la diferencia entre los sacerdotes y los levitas. Hay unas pequeñitas diferencias, ¿verdad? Y mucho de lo que ellos hacen es común también. Luego, entre las funciones sacerdotales, brevemente les voy a mencionar antes de iniciar la presentación que se utilizaba el oráculo y utilizaban unas piedras que se llamaban Umim y Turim, y de esta manera el sacerdote le preguntaba a Dios: ¿vamos a ir a batalla? ¿Sí o no? Y el Urim y el Tumim de alguna manera respondían y daban las respuestas. Y hay muchas referencias en el Antiguo Testamento de cómo Dios tomaba decisiones y las comunicaba al pueblo de Israel de esta manera. Asimismo, los sacerdotes eran personas que se dedicaban a la enseñanza, se dedicaban al culto sacrificial. Antes, a través de las ofrendas de animales, la sangre cubría el pecado. El sacrificio supremo de Jesucristo, cuando Él derramó hasta la última gota de su sangre, fue el sacrificio más alto que pagó los pecados, nos redimió y nos dio la salvación. Entonces Jesucristo pues es, creo que, la figura de ese sacrificio supremo, ¿verdad? Pero antes los sacerdotes sacrificaban algunos animales y cubrían el pecado, pero no podían perdonarlo, solo lo cubrían. Luego los sacerdotes tenían que mantener un estricto comportamiento para mantener su pureza ritual. No podían tomar vino, por ejemplo, para entrar a ciertas áreas del templo. No podían pues tener, a pesar de que eran casados, pues no podían pues tener intimidad con sus esposas también para ciertas actividades. También ellos se ungían a los reyes y podían bendecir a las personas. Ellos custodiaban el santuario, tenían esa responsabilidad. Bueno, pasando pues directamente a la presentación, le pido acá a Daniel, por favor, cuando te indique. La lectura principal que yo coloqué en la primera diapositiva es esta, de Génesis 14, versículos 18 y 19. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, que fue lo que hace un momento yo les compartí, me apareció
muy interesante y de suma importancia para entrelazar el sacerdocio del Antiguo Testamento y el ministerio de Jesucristo acá en la tierra. Pasemos al siguiente, Daniel, por favor. Un clic. Regresa uno, por favor. José Luis, por favor, ayúdanos. Es un clic. Ahí, gracias. De los temas principales que quisiera compartirles, y bastante rápido porque 40 minutos se van volando, son los siguientes: características del sacerdocio en el Antiguo Testamento, la tribu de Leví, los profetas y el sacerdocio en la época actual. Luego, el sacerdocio en el Antiguo Testamento es un tema fundamental, aparece múltiples veces en la mayoría de los libros, especialmente en Levítico. Dentro de las citas, he visto una gran cantidad, pero por ejemplo, es muy interesante el hecho de que Jetro, el suegro de Moisés, era sacerdote de Madián. Esto está en Éxodo 17:18. Luego, en Éxodo 18:5 y 6, indica cómo la tribu de Leví es un reino de sacerdotes y cómo requiere Dios que esta tribu se debe mantener santificada. Y ahí empezamos ya a hablar de ciertas características. Pasemos al siguiente, por favor. Perdón, había una diapositiva de una melodía. ¿Se pudiera regresar? Es la segunda. Daniel, José, por favor, ayúdame. Bueno, mientras lo colocan ahí, dentro de las características del sacerdocio en el Antiguo Testamento se encuentra la consagración de los sacerdotes. Es la segunda. Yo estuve tratando de poner en contexto esta enseñanza y encontré esta melodía muy conocida que es hebrea. Los orígenes son desconocidos de la melodía y es muy conocida, y en cuanto la pongamos ustedes la van a reconocer. Y la letra fue creada en 1918 por un niño, inspirado, estoy seguro, por el Espíritu Santo en el Salmo 118, que espero ustedes tengan la oportunidad de leer en algún momento. Y ahí coloqué algunas palabras en hebreo de la melodía, de la alabanza, que realmente es una alabanza, su transliteración al español, y aún encontré los símbolos en hebreo. Entonces, por favor, José, colocar la melodía. Es un video. Y yo lo que quería lograr con este pequeño video, que vamos a poner solo un pequeño fragmento, de lo antiguo con lo nuevo. Y me pareció interesante, si pueden por favor observar ahí en la traducción, la melodía es muy alegre, igual que el Salmo, y nos habla de regocijarnos, de que los hermanos nos levantemos. Realmente es una exhortación muy, muy bonita, ¿verdad? Y quería pues compartirla antes de pasar al siguiente slide, por favor. Entonces, yo creo firmemente, y fue algo que yo medité,
que Dios escogió al pueblo de Israel por esta actitud. Era una actitud de alegría, una actitud de gozo. Creo que todos nosotros como cristianos tenemos ese privilegio, ese derecho, ¿verdad? Amén, hermanos. Pues pasando a esta diapositiva, ya entrando a las características del sacerdocio, vemos que los sacerdotes pues eran consagrados, debían santificarse. El sacerdocio se establecía como un derecho perpetuo, y en todas estas, pues como les indicaba, hay citas, ¿verdad? Pero son tantas que quizá les podamos compartir, ¿verdad? Yo les voy a dejar copia, o le paso a dar una copia despuesito para que se las pueda compartir de alguna manera. Es interesante cómo las vestiduras de los sacerdotes eran sagradas, y esto creo que tiene algo de simbólico también, ¿verdad? O sea, la seriedad, el compromiso con Dios de realizar todas las funciones sacerdotales. Vino a mi mente aquel coro que menciona el lino fino, blanco y resplandeciente, que es lo que creo que Dios quiere para todos nosotros. Amén. Amén. Luego, cómo los sacerdotes ministraban. Y también vino a mi mente algo más. Dice Pablo en sus cartas que a cada uno de nosotros nos dio talentos distintos, porque no todos somos oreja, no todos somos nariz, y lo hace la analogía al cuerpo humano, y que todas las partes del cuerpo cumplen con su función y complementan el cuerpo de la iglesia, perdón. Pues de esta manera los sacerdotes tenían ciertos atributos y ciertas responsabilidades, y por eso también en alguna parte de la enseñanza yo pues estudié con la comparación de los sacerdotes con los profetas y con los videntes, y hay ciertas variaciones. Con los levitas también hay ciertas variaciones, ¿verdad? Luego los sacerdotes realizaban unción, especialmente ungían a los reyes, como lo hizo Samuel con David. Ofrecían los holocaustos y sacrificios, hacían dictámenes, juicios, de hecho, sobre la lepra, tan drásticos como el mandar a apedrear a alguien, ¿verdad? Como era hecho anteriormente. La purificación era muy importante, y también la expiación de pecados. Pasemos al siguiente, por favor. El siguiente es juicio. Los sacerdotes juzgaban, y dice la cita: tus sacerdotes se vistan de justicia. Luego hace la pregunta: ¿procuráis también el sacerdocio? No quisiera atreverme a decir que el sacerdocio es para todos, y la prueba de esto es la pregunta, ¿verdad? O sea, es algo sumamente serio, es un gran compromiso. El sacerdocio perpetuo es un pacto de Jehová también. En Deuteronomio, que significa repetición, el sacerdote tenía la obligación de recordar las enseñanzas y de leer y repetir la ley. Los sacerdotes cargaban el arca del pacto, y era tan delicado este evento que no sé si recuerdan que alguien llega a tocar el arca y Dios se enoja y lo fulmina, ¿verdad? Era algo sumamente serio. Algo más que yo traté de investigar y estuve consultando era por qué los sacerdotes eran quienes tocaban las trompetas, bocinas y cuernos de carnero. Es algo para mí sumamente interesante. Una de las evidencias más claras de la Biblia es la caída de los muros de Jericó. Yo creo que es alabanza, creo que ese es el propósito, ¿verdad? Pero ese es mi parecer, porque lo estuve investigando y no pude llegar a una conclusión que me dejara a mí pues tranquilo, ¿verdad? Pero esa es mi interpretación, que ellos pues alababan también, ¿verdad? En Josué se describe cómo los sacerdotes tienen derecho a heredar ciertos bienes. De hecho, se les heredan tierras también, ¿verdad? Y parte de las ofrendas también se les entregaban a los sacerdotes. Se menciona en Jueces 18 el sacerdocio en la época de los jueces, cómo Dios es quien escoge sacerdotes, cómo reemplaza sacerdotes, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Samuel, que reemplazó a Elí. Y acá dice esta cita: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme. Pasemos al siguiente, por favor. Luego, en Primera de Samuel se menciona cómo el sacerdote es guía,
también me pareció interesante, por ser David, quizá una de las figuras para mí más impactantes de la Biblia. Les voy a comentar por qué. Tuve un sueño hace mucho tiempo y pude ver a David, y lo interesante fue que después de haberlo visto, leí la Biblia describiéndolo, y de verdad, hermanos, me impactó mucho el haber podido ver con mis ojos a este rey. Es que él era chaparrito y era colocho, canche, y él era apuesto, yo lo vi de perfil, ¿verdad? Pero yo leí un libro sobre los monarcas y mencionaba ahí la comparación, por ejemplo, entre Saúl y David, y la característica más impactante de David, y para mí la característica más impactante de un líder, es la humildad. Esto se puede ver en los Salmos, era una característica realmente impactante. Y a través del tiempo y de mi carrera profesional y de mi vida y de la dirección y sacerdocio que tengo con mi familia, me doy cuenta que el liderazgo dirigido por la humildad es el más efectivo. Y así era David. David se ganaba la lealtad de todos sus seguidores. Se hablan de las proezas de los seguidores de David. Y cuando él quiso agua, no sé si recuerdan esta cita, la estoy parafraseando, sus valientes fueron a traerle agua y él no quiso tomarlo. O sea, realmente es impactante. Y él dijo: no, esta agua tiene precio de sangre, ¿verdad? O sea, se arriesgaron por mí. Y cuando él quería salir a la guerra, le decían: no vaya a hacer que la lámpara de Israel sea apagada, ¿verdad? O sea, realmente, qué lealtad la de su gente, ¿verdad? Es algo que a mí me impacta mucho. Y por eso menciona aquí la fidelidad de Sadoc y Natán, sacerdotes, hacia David. Luego se menciona la tribu de Leví en Primera de Reyes, cómo los sacerdotes coronaban reyes en Segunda de Reyes, cómo los sacerdotes eran encargados de reparar el templo, que fue derrumbado varias veces, edificaban el altar también, y cómo Dios menciona a los sacerdotes como hombres eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios, Primera de Crónicas. Y luego, hablando de los levitas, dice: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos. Y menciona en Segunda de Crónicas que los sacerdotes deben ser vestidos de salvación. Pasemos al siguiente, por favor. En la siguiente menciona y autoriza la Biblia el matrimonio entre sacerdotes. Y hablando de esto brevemente, solo quisiera comentarles algo que yo también he estado meditando, y es sobre cómo la intimidad de un matrimonio puede ser santa. No hay impureza en ella. Y yo creo que Dios, cuando uno vive ese aspecto de la vida matrimonial, puede también entender que no hay una contradicción con el sacerdocio. Es algo que quisiera pues agregar respecto a esto. Luego, aquí menciona una similitud entre sacerdotes y levitas, pues ambos ministran. Y nuevamente, respecto a lo que comentaba sobre el cuerno de carnero, las trompetas, las bocinas, dice acá: los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Ambos, ¿verdad? De luego menciona el sumo sacerdocio, la liberalidad, menciona el Urim y Tumim, que son las piedras que se usaban en la parte del oráculo, la dedicación. Luego dice que Esdras era escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos. Se vuelve a repetir la parte sobre el que el sacerdote tenía la responsabilidad de repetir la ley. Luego menciona que Esdras es sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Me imagino que él ha de haber conocido el Pentateuco de memoria, ¿verdad? O sea, ha de haber tenido un gran conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí menciona luego las porciones legales para los sacerdotes y levitas. Pasemos al siguiente, por favor. Luego menciona en los Salmos, el Salmo 110, David menciona que Jesucristo es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Luego menciona cómo Dios va a vestir de salvación a sus sacerdotes, la fidelidad de los sacerdotes a Dios,
como el caso de Elías. Elías hizo maravillas realmente, y él era pues, profeta también, ¿verdad? Luego dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Esto está en Isaías. En la parte profética, por ejemplo, de Isaías, a mí me impacta mucho cómo Isaías menciona a Jesucristo. Y pues en este caso pues también hace una alusión muy importante sobre el sacerdocio. Luego dice: y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. En este caso el sacerdote es un intermedio, ¿verdad? Es un canal para que el pueblo sea saciado del bien de Dios. Luego menciona el pacto con los levitas y sacerdotes que establece Jehová. Y luego dice que los sacerdotes tienen la obligación de hacer guardia del altar, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. Vamos a continuar con algunas características más. Indica acá lo que les comentaba anteriormente, que ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Esto está en Ezequiel. Y luego habla sobre la porción a que el sacerdote tiene derecho. Y dice: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas y vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Y luego indica: lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes ministros del santuario. Ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada. Y luego menciona a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y dice: y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Y esto me impacta a mí porque dice: porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dice un coro: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Realmente ya solo con eso deberíamos tener paz, ¿verdad? Hace poco comentaba yo con mi familia sobre los problemas que todos tenemos en la vida, sea de toda índole, sean problemas económicos, problemas familiares, laborales. Todos los hemos pasado en algún momento. Yo llegué a esta conclusión, realmente es interesante, ¿verdad? Porque hay cosas que no se pueden comprar, como el sueño, la paz, la felicidad. Estos son premios, son dones, son obsequios que Jehová nos da. Y cuando nosotros lo vemos de esta manera, aún los problemas, yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero en mi caso algunos problemas traen bendición. Les voy a mencionar un breve ejemplo muy personal. Daniel lo conoce bastante, son problemas que hemos tenido últimamente con mi familia. Y a través de muchas décadas había tenido una relación un poquito tormentosa con ellos por el tema económico, porque mi familia tiende un poco a despilfarrar, diría yo, o tener una sanidad financiera muy pobre. Y eso nos acarrea muchas consecuencias con mi esposa, y durante décadas literalmente pasamos muchas incomodidades en esta relación. Luego pasó algo. Mi hermana ofendió grandemente a mi esposa, y a raíz de eso decidimos alejarnos de ellos. Pero antes de hacerlo, y es pues mi recomendación, pedimos guianza, oración, guianza al Espíritu Santo. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Qué es lo que tú quieres? Harold Caballeros en una de las prédicas mencionaba hace muchos años que toda decisión que tomemos nos debe dar paz. Y esa fue la decisión que tomamos, ¿verdad? La última vez que yo hablé con mi mamá le dije: mire, tenemos dificultades, diferencias, pero yo la bendigo, la perdono y la sigo amando, que sea de lejitos, ¿verdad?
por las dificultades que no nos permitían seguirnos relacionando, porque la forma de pensar de ellos era completamente distinta a la nuestra. Y créanme, hermanos, muchas veces se lucha por la unidad familiar y es ideal que todos los hermanos estén unidos. Estoy hablando de la sangre, ¿verdad? No de la espiritual, que también es importante. Que papá, mamá, hijos, todos estén siempre unidos. Eso es lo ideal y ojalá se pueda lograr, ¿verdad? En el caso que yo les comento, tal vez por lo imperfecto de nuestra vida, que a la larga nadie es perfecto, ¿verdad? Yo se los comparto con mucha confianza. Tengo aún esta dificultad y a pesar de esto sentimos paz. Es una situación complicada, es una situación difícil y no es fácil aceptarla. Y seguimos pidiendo la guianza de Dios en este sentido. Y mi oración es esta: Señor, dale a mi familia sabiduría, guíalos para que ellos sepan tomar decisiones en su vida. Y por ahí vamos, ¿verdad? Esta historia no ha concluido, ¿verdad? O sea, todavía le pido a Dios que se logre esa reconciliación, porque creo que es lo que Dios desea para todos nosotros, ¿verdad? Pero yo creo que el ejemplo que quería darles es este. Con mi familia, pues, estamos en ese impasse, pero por el momento tenemos paz. Y esa paz que solo Dios puede dar. Y de esa misma manera, pues, en mi vida, y me imagino que también en la vida de ustedes, problemas pues siempre vamos a tener, pero de la mano de Dios, yo creo que vamos firmes para adelante y eventualmente pues llegar al reino. Ya tenemos morada, ya nos lo dice Jesucristo, entonces no tenemos de qué preocuparnos, ¿verdad? Perdón por el paréntesis, ahí continuamos acá y dice este slide: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Yo creo que esto implica un compromiso muy serio. Nuevamente lo voy a estar recalcando porque me parece que el sacerdocio requiere mucho compromiso, ¿verdad? No solo para el pastor, para el predicador, sino para todo padre de familia. Luego pasamos al siguiente tema, que es de la tribu de Leví, las diferencias y similitudes que yo encontré. Encontré muy interesante el hecho de que Aarón y Moisés eran levitas. De hecho, hay algo que a mí pues se los quiero mencionar porque es algo que siempre que he leído Éxodo me impacta y también me crea un dilema. Es que a Aarón consideraba a Moisés casi como una deidad. No sé si se recuerdan de esta escritura, y así lo dice Dios, así lo ordena Dios, ¿verdad? Y eso es algo que a mí me ha costado comprender, porque Moisés era persona, ¿verdad? Igual que todos nosotros. Hay algunas circunstancias muy extraordinarias en Moisés. El hecho de que su rostro resplandecía, el hecho de que él pasó 40 días en ayuno y oración seguro, mientras recibía la palabra y los mandamientos en el monte Horeb. Pero son ciertos eventos en la Biblia que me parecen extraordinarios y mi mente humana no logra comprender. Luego, el libro de Levítico efectivamente se dedica a las ordenanzas del sacerdocio, y ahí se habla mucho de ciertos aspectos rituales, de ciertos detalles, ¿verdad? Del lavado de los vasos, del vestuario, de muchos detalles. No quise ahondar en eso porque quería concentrarme en qué de todo esto puede ser útil para nuestra vida, y ese fue el enfoque que traté de darle a esta enseñanza. Luego dice: los levitas en sus cargos, y yo parafraseo, están designados para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes. Hay una distinción ahí. A pesar de que hay similitudes, también hay distinción. Acá separa a los levitas de los sacerdotes. Y dice: y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, su ministerio, pareciera que están separados, con los instrumentos de música de Jehová. Quizá los levitas eran los encargados de tocar instrumentos, más que los sacerdotes. Luego dice: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda? Que habla de otra atribución de los levitas.
Voy a ir un poquito más rapidito. Y luego dice, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y luego dice Jehová, y los levitas serán míos. Luego de los profetas rápidamente dice que el profeta puede orar y alguien puede vivir, y que Jehová se le aparecerá en visión y en sueños hablaré con él. Son otras diferencias ya pues bastante marcadas comparado con el sacerdocio. Se le llamaba vidente, consultaba a Jehová, clamaba a Jehová. Dice acá, creed a sus profetas y seréis prosperados, proclamar a Jehová. Y dice, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar. Y luego dice, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Y luego, rápidamente, lo que hice fue tomar todas las características del sacerdocio antiguo y tratar de plasmarlas en la vida actual. Y entonces solo copié algunas características que rápidamente menciono: consagración, santificación, derecho perpetuo, las sagradas vestiduras, ministración, unción, juicio, procurar el sacerdocio. Es una pregunta muy interesante. Pacto, recordar las ordenanzas a la familia, por ejemplo, a la congregación también, guianza a edificar el altar, sea en la casa o sea en la iglesia. Todo sacerdote o padre de familia, diría yo, deben ser hombres eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios o en el hogar. Santificación, salvación. No sé si podemos pasar a la siguiente. Sí, por favor, solo colocar rápidamente. Traté yo de Paul Wilbur, que es judío, colocar también una alabanza ya un poquito más actual para ponerla en el contexto de el sacerdocio, la alabanza ya más moderna, ¿verdad? Para poder compararla con lo que escuchamos anteriormente, que era hebreo y ahora en español. Bueno, hermanos, que la alabanza a Dios sea por siempre, ¿verdad? Y así se ha visto a través de los siglos, ¿verdad? Que así ha sido. Y aquí vemos un perfecto ejemplo de una melodía judía antigua. Y ahora vemos a Paul Wilbur y a muchos otros, ¿verdad?, que se dedican a la alabanza y adoración del Señor. Gracias por su atención. Y antes de concluir brevemente, pues quisiera pedirles que se pusieran de pie para orar, ¿verdad? Señor, te damos gracias y te doy gracias principalmente por darme el privilegio de haber estado acá un momentito compartiendo tu palabra, Señor. Te ruego que esta palabra sea de edificación para nuestras vidas, que nos enriquezca, Señor, que nos llene de ti, que nos llene de tu espíritu, que nos permita ejercer en todas las actividades de nuestra vida, Señor, sea en nuestro trabajo, sea en el púlpito, sea en nuestro hogar, Señor, una enseñanza, el poder transmitir esto a nuestros hijos. Bendícenos, Señor, llénanos de ti. Te agradecemos por darnos la oportunidad de estar acá. Gracias, Señor. Te damos por todo lo que tú nos das, por lo bueno
por lo malo que nos enseña, que nos acerca más a ti, que nos perfecciona, Señor. Amén. Gloria a Dios.